¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar ahora sobre un tema que es importantísimo, no podemos dejarlo de lado. Así como hablamos mucho, ¿no?, sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la Sala de lo Constitucional, a usted, amigo salvadoreño, no se le olvide qué importante es la elección del fiscal general de la República, qué importante es la elección de un fiscal independiente, de un fiscal que de verdad pueda comenzar a romper, digamos, de alguna manera, los círculos de impunidad que existen en nuestro país. Para conversar sobre ese tema, Ramón Villalta está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Bueno, quiero decir también que invitamos a Juan José Martel de Cambio Democrático. No ha venido todavía Juan José Martel, vamos a estar pendientes de su llegada, tampoco se ha comunicado con nosotros. Ramón, ¿cómo has visto tú este proceso de elección del fiscal general de la República? Y más adelante vamos a hablar sobre la necesidad de tener lo que hemos dicho, ¿no? Un fiscal general que sea independiente, que tenga mucha valentía para enfrentar no solo casos de crimen organizado, que es importante, no solo la captura de bandas, de extorsionistas, de delincuentes, sino más bien que comience a tocar aquellas fibras de temas que son sensibles para la sociedad salvadoreña y que nunca se ha entrado a esos temas, ¿no? Me refiero también a la delincuencia de cuello blanco que existe en nuestro país o a aquellos delincuentes que tienen de alguna manera un manto de impunidad en nuestro país. Bueno, yo creo que este proceso de elección, al igual que el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha estado determinado en muy buena medida por dos hechos fundamentales. Uno, el que les antecede una sentencia de inconstitucionalidad por haber realizado una elección en el mes de abril que no correspondía a la Asamblea Legislativa que concluyó a finales de abril de este año y porque al parecer se han cometido otro conjunto de errores en el proceso mismo de elección. Y segundo, esto en buena medida también ha provocado que haya habido una intervención por parte de la sociedad civil como nunca antes había ocurrido. Es decir, que ahora distintas organizaciones de la sociedad civil han tenido que opinar, han tenido que involucrarse, han tenido que presionar para que efectivamente estemos nuevamente en un proceso de elección, por una parte para poder cumplir con la sentencia emanada de la Sala de lo Constitucional, aunque hay todavía resistencia por parte de algunos partidos políticos y algunos diputados de no querer cumplirlo en su letra y en su espíritu. Y por eso se habla en algunos momentos incluso todavía de ratificación, aunque todos estamos claros que estamos en un proceso de elección de un nuevo fiscal. Entonces son elementos, digamos, que están presentes distintos a como ha ocurrido en otras ocasiones. Ahora, a ver, hay que decir también y poner en contexto esto, ¿no? El día de hoy, a las 12 de la medianoche, vence el plazo de Romeo Barahona como fiscal general de la República y la Asamblea Legislativa tendría que tener en tiempo la elección o elegido al nuevo fiscal general. Hasta donde entiendo va a ser bastante difícil, aunque ahora inicia el proceso de entrevista a los 5 finalistas, los cinco personas que han quedado como finalistas en este tema, que es el mismo Romeo Barahona, que es Astor Escalante, también está en esa lista Luis Antonio Martínez, Enrique Alberto Beltrán y la exdiputada del FMLN, Margarita Velado. Ramón, de estas 5 personas, ¿tú ves idoneidad para poder estar al frente de la Fiscalía General de la República dentro del marco de lo que requiere un fiscal general aquí en el país? Sí. No quisiera referirme en términos personales a cada uno de ellos, porque es justamente lo que la Asamblea Legislativa tiene que demostrarnos a la ciudadanía si las 5 personas efectivamente cumplen con los criterios de competencia y con los criterios de honorabilidad. Este es el momento en el que se tiene que demostrar, por ejemplo, si efectivamente las personas tienen un cúmulo de experiencia en el ejercicio del derecho. Pero no basta solo la experiencia, sino también el valor, porque tú puedes tener la experiencia necesaria, pero si no tienes el valor y la solvencia y estás atado en un cargo como la Fiscalía General de la República, de nada sirve que tengas mucha experiencia, ¿no? Sí, no. Por eso se combinan, ¿verdad? Por un lado, la experiencia que deben de tener en el ejercicio del derecho mismo, el conocimiento amplio que deben de tener del derecho de distintas corrientes de pensamiento del derecho,
el compromiso que deben de tener con el país mismo y más allá de tener un compromiso con un grupo de partido o con un grupo de interés económico, mostrar que efectivamente es una persona comprometida con el Estado y que va a ir a defender de verdad los intereses del Estado, que tiene una honorabilidad, que no es una persona que tiene casos pendientes con la justicia, que es una persona que ha mostrado en el desempeño de otros cargos públicos un comportamiento totalmente ético, independiente. Entonces, obviamente se combina y este es el momento que la responsabilidad primaria de la Asamblea Legislativa es que objetiva y públicamente nos demuestre. Por ejemplo, habría que ver si efectivamente la Asamblea va a disponer los currículums de las 5 personas para que esté accesible al público, por ejemplo. Nosotros tendríamos y deberíamos de tener acceso a toda la información. ¿Ustedes particularmente no tienen información de estos 5 candidatos? No, no tenemos a la mano, no tenemos información. Pero digo, esa es la responsabilidad. En el procedimiento de elección, cuando se está planteando que debe de cumplirse con los criterios de competencia y de honorabilidad, el procedimiento de la elección obliga a la Asamblea Legislativa a que tenga que demostrarlo de manera objetiva, pero insisto, de manera pública, para que todos los que estamos fuera de la Asamblea y que somos los votantes de los diputados a quienes les hemos delegado el poder para que pueda elegir al fiscal, nos demuestre que la persona a quien van a elegir es efectivamente la persona más indicada para el país. O sea, en este momento, Ramón, según lo estás diciendo tú, no hay elementos de juicio, la población y las organizaciones civiles como ISD no tienen elementos de juicio como para decir, mire, esta es la persona idónea o la persona más capaz para ser fiscal general de la República. Sí, tenemos el conocimiento general. Tenemos los nombres de ellos. Y los nombres, una persona de ellas que es juez en San Miguel, otra persona que ha sido diputada, otra persona que anteriormente ya fue fiscal adjunto y durante un periodo fue fiscal general porque tuvo que tomar el cargo, el doctor Romeo Barahona actualmente fiscal general, pero es lo que conocemos. Más allá, digamos, de los detalles particulares que cada uno tiene acerca de su experiencia, acerca de su conocimiento, acerca de otros cargos que ha desempeñado en el Estado, etcétera, creo que eso debe de hacerse del conocimiento público para que podamos nosotros tener un juicio mucho más claro y poder decir si efectivamente la Asamblea tiene a las personas más indicadas o debería de incluso considerar a otros todavía a estas alturas, de manera de garantizar que quien va a quedar en la Fiscalía General será esa persona que efectivamente va a defender los intereses del Estado salvadoreño. Cualquiera de los 5 podría tener las cualidades también para ser fiscal y no tendría ningún inconveniente constitucional, entiendo. No, hasta hoy, por lo que conocemos, ¿no? Efectivamente. Incluyendo a Astor Escalante, cuyo nombramiento fue declarado inconstitucional, pero puede volver a ser elegido fiscal. Sí, no, y yo creo que en esto es importante, por eso, ver cómo son y han actuado las personas en este mismo proceso, personas que ya se han visto en alguna medida involucrados. Por ejemplo, desde luego que Astor Escalante, desde el momento en que lo nombran fiscal en abril, se involucra directamente en el proceso a partir de la resolución de inconstitucionalidad, pues Astor Escalante no ha emitido opinión, por ejemplo, se ha distanciado bastante del proceso y uno pudiera decir, bueno, ese es un síntoma bastante positivo que le favorece, por cuanto él no ha tenido una actitud como lo que ocurrió en el caso de los magistrados de la Corte Suprema, que sí se involucraron muchísimo más. Esperamos a ver que el día de mañana se comprenda que hoy por hoy no tenemos fiscal electo y que por tanto no puede aparecer nadie asumiendo el cargo el día de mañana, que corresponde ya la asunción al cargo de fiscal general. Pero digo, estos comportamientos han sido totalmente distintos. Romeo Barahona también ha tenido en este mismo proceso, se ha visto involucrado, ha tenido que emitir una opinión respecto de la inconstitucionalidad del caso de la elección. Él ha tenido que cumplir institucionalmente con su rol sin ir mucho más allá en dar otro tipo de declaraciones que evidencien
que está tratando de interferir en el proceso mismo de la elección. Este tipo de comportamientos, insisto, uno los tiene que tener en consideración para poder conocer cómo las personas están comportándose, están actuando, y de tal manera de ver si tienen cierto grado o no de honorabilidad. Es un poco como prudencia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero el papel de un fiscal general debe ir más allá de ser prudente. Obviamente debe ser prudente, debe ser una persona profesional, conocedora del derecho. Pero yo insisto, hay que ver la trayectoria de las personas, hay que ver la trayectoria de ese juez que viene de un departamento y tiene la posibilidad de convertirse en fiscal general de la República. Hay que ver la trayectoria de Margarita Velado. Yo estoy mencionando los nombres, tú dijiste, bueno, yo no quiero evaluar nombres, pero digo, sí están los nombres, son públicos ya. Entonces hay que ver la trayectoria y el trabajo que ha venido haciendo Romeo Barahona, analizarlo, ¿no? A la luz de todo eso, usted puede decir si esa persona reúne los requisitos para ser fiscal general de la República. Y por eso te pregunto, ¿están preparados los partidos políticos aquí en el país realmente para elegir una persona independiente, idónea y con valentía para ser fiscal general de la República o no? Yo creo que los partidos políticos todavía han mostrado querer mantener la tradición. Y la tradición ha sido el reparto político partidario de las instituciones del Estado. Por ese mecanismo, tratar de proteger determinados intereses de grupos, determinados intereses de carácter político, proteger hechos que han ocurrido en el pasado, probablemente proteger hechos que están ocurriendo en el presente y pretender proteger hechos que puedan ocurrir también en el futuro. Por eso sí comparto contigo, desde luego, Romeo, que efectivamente también se trata de que el fiscal general no solo tiene que ser una persona de mucho conocimiento, sino una persona altamente comprometida con el país y con suficiente valor para que pueda actuar y pueda no temblarle la mano en el momento de identificar, investigar a una persona que por un caso de corrupción haya extraído una cantidad de plata de los dineros del Estado, haya hecho un uso indebido de ese dinero y demostrar que efectivamente tiene una responsabilidad, trasladarlo al orden de la justicia para que pueda ser castigado, independientemente de quién se trate. Esto es efectivamente el tipo de fiscal que se está teniendo. Por eso que sí es importante, a la luz de los 5 nombres que hay, que la ciudadanía pueda comenzar a tener el elemento objetivo de poder determinar, si conoce la trayectoria de estas 5 personas, hasta dónde estas personas van a poder actuar con independencia. Lo cierto es que hoy, hasta hoy, el control de la institucionalidad del Estado, que ha sido una forma tradicional, es decir, ahora se busca acusar nada más al FMLN de pretender cooptar las instituciones del Estado, pero es que antes nosotros señalábamos, la coalición de facto, Arena, PSN, PDC, permanentemente se distribuyeron y tuvieron el control de las instituciones del Estado y por este mecanismo contribuyeron a que algunas personas acumularan capital y se extrajeran importantes recursos del Estado. Y ahora lo que vemos es exactamente el mismo diseño, solo que con otros actores. Pero el diseño de control de la institucionalidad del Estado con finalidades de crear condiciones favorables hacia la acumulación de capital en pocas manos, parece ser que es el mismo camino que seguimos. No estamos cambiando prácticamente esa manera tradicional de hacer política. Por lo tanto, tampoco esperaríamos, siendo pesimistas, ¿no? Tampoco esperaríamos de que se pueda elegir un fiscal general que pueda responder a los intereses más bien de la población y no de grupos, como tú lo estás mencionando. Efectivamente, yo creo que lo positivo, digamos, que todavía podemos tratar de visualizar en este proceso que tenemos ahora, es que venimos de una negociación de 18 días en la elección de los magistrados, en donde uno de los partidos más grandes e importantes del país parece que no había logrado un mayor beneficio como resultado de este proceso de negociación. Y que al mezclarlo ahora con la elección del fiscal, la posibilidad que hay de que se genere mucha más presión y que se logre al menos que de las 5 personas se pueda escoger al menos vinculado a intereses de partidos políticos. Por eso es que de repente
Se menciona ahora, por ejemplo, que Enrique Alberto Beltrán, que Luis Antonio Martínez pudieran tener como más posibilidades en la medida que la presión que tienen los partidos políticos es que elijan a alguien mucho más independiente de los partidos políticos. Y al parecer que solo ellos dos son los que tienen o reúnen mucho más esta característica, entonces, de ser independientes, de ser un poco más independiente. Pues entonces esto puede favorecer a cualquiera de estas dos personas. A ver, no hay que perder la dimensión de todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante un fiscal general de la República independiente? Mire, hay casos emblemáticos ahí engavetados en la Fiscalía General de la República y que han pasado administraciones enteras ahí. El caso Katia Miranda, por ejemplo, continúa siendo una cuestión muy enigmática. ¿Usted recuerda que iniciando este gobierno, por ejemplo, hubo denuncias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social? ¿Usted recuerda que iniciando este gobierno hubo denuncias del Ministerio de Obras Públicas que incluso se utilizaron vehículos pesados, o sea, camiones para llevar la evidencia que aparentemente había encontrado el Ministerio de Obras Públicas de administraciones anteriores, incluyendo del por qué no se terminó de construir el Boulevard Diego de Holguín, que ahora está por terminarse? De esos casos no conocemos ningún resultado todavía. La población, obviamente, Ramón, agradece de que se capturen las bandas de delincuentes, ¿no? Que de repente se desarticule a una banda de sicarios o de extorsionistas, pero también la población quiere saber qué se ha hecho con los recursos del Estado. La población tiene derecho a saberlo, pero ¿por qué? Es importante, sin duda, de que en la medida que se cierre a través de una buena investigación esas puertas a la corrupción, pues va a haber más plata para, por ejemplo, la salud, la educación. Es probable que si usted cierra esas puertas, tenga plata para construir más hospitales y más clínicas y por lo tanto la población va a tener un mejor servicio. Por eso es que es importante un fiscal general que sea valiente, digo. Y hoy por hoy ha habido acciones importantes, pero creo que hay temas ahí también que están engavetados, que nadie ha querido todavía dar cuenta de lo que está pasando, de cómo han avanzado las investigaciones, por ejemplo. Sí, no, eso es efectivo. O sea, aquí estamos hablando, si yo no me equivoco, de más o menos 60 casos de corrupción que han sido presentados a la Fiscalía General de la República y que, por supuesto, hay un problema. O sea, no se conoce cuál es el estado, si se está investigando. O sea, por supuesto que no es que nosotros querramos tener información del detalle de cómo va cada uno de los casos. Pero tenemos derecho, lo que como población también tenemos derecho a saberlo. Ahora, lo que necesitamos, por lo menos, es saber si están o no en proceso de investigación. Si hay de estos casos ya identificado personas directamente involucradas, etcétera. Lo que necesitamos es saber si se está o no se está actuando. Este es un tema importante que la Fiscalía, en realidad, tiene que trabajar. Aquí lo que tú has señalado, Romeo, para mí es lo importante. Lo que sucede es que la población, la ciudadanía, de repente no hace el clic necesario con un proceso de elección. ¿Y para qué? ¿Qué tengo yo que ver con la elección del fiscal? Si para mí lo importante es trabajar para poderle dar de comer a mi familia. El problema fundamental es que en El Salvador hemos vivido muchos casos de corrupción que se han extraído cantidades importantes de dinero del Estado, con lo cual se termina afectando la política pública, con lo cual se termina afectando el servicio de salud, con lo cual se termina afectando el servicio de educación y con lo cual se eliminan recursos del Estado que pueden ser utilizados para generar oportunidades de empleo a la población misma. En la medida que nosotros comprendamos que la actuación efectiva en la investigación de un fiscal puede contribuir a prevenir la corrupción, esto significará que el Estado podrá contar con mucho más recursos para poder ofrecer unos servicios públicos mucho más eficientes, mucho más eficaces y con ello crear una mejor oportunidad para elevar la calidad de vida de las personas. Al hacer este clip, tenemos entonces que interesarnos por darle seguimiento a que la Asamblea Legislativa cumpla con la elección de un fiscal que sea absolutamente independiente de intereses de grupos, ya sea económicos o de carácter político. Muy bien, Ramón, vamos a hacer la primera pausa comercial. Estas son reflexiones importantes, digo, porque usted debe evaluar, a raíz de estos elementos, evaluar si la persona que va a ser elegida como fiscal general de la República en las próximas horas es una persona que encaja dentro de estos conceptos y que si es una persona que va a trabajar realmente porque el erario público no sea saqueado, ¿no? Porque ha sucedido ya en varias ocasiones, o vamos a tener más de lo mismo. Vamos a hacer una pausa. Vamos con Carolina Mengíbar para actualizar el tráfico vehicular.
cuando son las 7:22 de la mañana, el sol ya salió e iniciamos con la actualización del tráfico vehicular en la Alameda Roosevelt. Como vemos, la carga vehicular se concentra a esta hora en el carril que viene desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de San Salvador, mientras que el carril contrario luce despejado. De inmediato veamos qué sucede en el Boulevard de los Próceres. También está fluido el tráfico con mayor carga vehicular en el carril que viene desde el Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe, pero está circulando, como ustedes pueden observar, gracias a las cámaras de IBW. Seguimos en la carretera Panamericana. En este caso, difícil, por momentos paralizado el tráfico, sin duda un dolor de cabeza para nuestros amigos automovilistas, sobre todo porque hoy entran en vigencia nuevas alzas en los precios de los combustibles. Hemos observado que la fila inicia desde prácticamente Santa Tecla y se prolonga hasta la altura de la Ceiba Guadalupe. Sin duda, bastante difícil el tráfico a esta hora del día sobre la carretera Panamericana. Pero para conocer cómo está la situación también sobre la carretera Los Chorros, nos enlazamos en estos momentos con nuestra compañera Isabel Melara. Muy buenos días, Carolina. Informarles que al menos acá nos encontramos todavía en la carretera Los Chorros, donde a esta hora de la mañana el tránsito de vehículos está totalmente fluido, al menos acá en la zona, precisamente en la entrada de Santa Tecla, la colonia Las Delicias, donde los trabajos continúan. Déjenme contarles a nuestros amables televidentes que desde muy temprano la maquinaria pesada ha empezado ya sus labores justamente frente a la colonia Las Delicias, en el carril justamente que transitan los vehículos desde el occidente e ingresan a Santa Tecla. Importante informarles porque debido a esto es que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas están realizando las señalizaciones ya para que ya recordemos que 5 meses serán los que van a permanecer estos trabajos sin detenerse, todo para que los conductores puedan con facilidad movilizarse y con la señalización adecuada. Recordemos que es una arteria bastante transitada. A esta hora de la mañana el panorama que ustedes observarán a mis espaldas precisamente es el que estamos observando. Contrario a lo que vivíamos ayer, era bastante el tránsito de vehículos que permanecía detenido y era poca la movilidad justamente que se estaba observando. El único, retraso que tienen los vehículos es precisamente cuando ya se incorporan al carril ya para ingresar en la zona de Santa Tecla. Es lo único que podemos observar a esta hora de la mañana. La información que nosotros tenemos, algunos de los peatones, como siempre, deciden caminar por no llegar tarde a sus quehaceres diarios. Carolina, el informe que tengo. Gracias, Isabel, muy completa la información y buenas noticias para nuestros amigos automovilistas, debido a que por el momento está fluido el tráfico sobre la carretera de Los Chorros. Gracias, Isabel, nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista con Romeo Lemos.